vamos a leer del versículo 1 al 16. Vamos a leer un buen texto y en base en estos versículos vamos a desarrollar un mensaje que va a edificar nuestras vidas. Juan capítulo 10, versículo 1 al 16. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Qué hacen las ovejas? Le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quién es Jesús? La puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Siguiente. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Amén. Cierra tus ojitos por un momento y permíteme orar para que el propósito con el cual Dios colocó esta palabra en mi corazón también se vuelva el tuyo. Padre, gracias por tu palabra que nunca regresará vacía, sino que hará todo aquello para lo cual tú la has enviado. Así como la lluvia que en estos días riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así tu palabra será prosperada en todo aquello para lo cual tú la envías. Diga, abro mi corazón para que tu palabra, diga, me escudriñe, y para que tu palabra quede atesorada en mi corazón. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor. El título de la enseñanza, si acostumbras a tomar nota, es Jesús es la puerta del redil. ¿Cómo es el título? Jesús es la puerta del redil. Este capítulo que está aquí precede obviamente al anterior, valga la redundancia. En el capítulo 9 de Juan hay un episodio de un ciego que recibe la vista y es llamado por los fariseos y es preguntado de quién le había devuelto la vista, y luego llaman a los padres del ciego y ellos pues dicen, lo único que sabemos es que mi hijo nació ciego y ahora ve. Eso es algo que no se puede negar. Pero los fariseos y los religiosos de su tiempo
ellos fueron crueles con este ciego y con sus padres y prácticamente los echaron de la sinagoga porque habían recibido un milagro de parte del Señor. Entonces el Señor, en contestación a la actitud, egoísta de estos pastores, porque los fariseos, los escribas y los maestros de la ley eran los pastores de Israel, Él da esta palabra, donde está desenmascarando los falsos pastores que no se preocupan tanto por las ovejas, sino se preocupan solamente por lo de ellos. Porque recuerden que los fariseos, los saduceos eran los ricos de esa época y ellos sacaban lucro de lo que se hacía en el templo. Recuerda cuando Jesús vino a Jerusalén y lo primero que hizo fue llegar al templo y derribar todas las mesas de los cambistas y sacar todos los animales, las ovejas y las palomas que tenían dentro del templo. Y él en su ira santa dice: la casa de mi padre será llamada siempre casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Entonces mire que él está dando una respuesta a ese grupo religioso que no tenía cuidado de las ovejas, sino que a ellos les importaba solamente su religión y ellos. No les importaba lo que a la gente le ocurriera. Por eso Jesús habla este pasaje. Jesús es especialista en usar alegorías e ilustraciones. Para ellos era muy común el cuidado de las ovejas. Para nosotros, de pronto acá en Cúcuta, escasamente conocemos unas cabritas por ahí que las llevan de vez en cuando o pasamos por algún lugar donde hay cabras. Pero para los judíos de su época, el cuidado de las ovejas y las ovejas hacían parte de su cultura, hacían parte de su vida cotidiana, y Jesús les hablaba en este lenguaje para que ellos pudieran comprender completamente qué era lo que Él les quería decir. Y como Él vio que no entendieron, volvió a decirles. Por eso es cuando usted escucha una expresión en Juan que repite: de cierto, Él está trayendo claridad sobre algo muy importante, y nosotros debemos entender cuando Jesús repite la palabra de cierto, es porque Él quiere que nosotros fijemos nuestra mente y nuestro corazón en lo que Él nos está diciendo, porque eso nos va a servir más adelante para guardarnos de cualquier peligro que el enemigo o los ladrones o salteadores quieran hacer de nosotros presa. Amén. Entonces Jesús aquí, Él se coloca como el legítimo pastor, porque Él dice: yo soy el buen pastor, pero también dice: yo soy la puerta. Y entonces uno dice: bueno, al fin, ¿qué es? ¿Es la puerta o es el buen pastor? Pues es las dos cosas, porque nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. O sea, Él es la puerta. Y yo meditaba esta mañana mientras me preparaba para venirme, que hay dos puertas. La primera es ineludible y la segunda es opcional de nosotros. La primera puerta, que es ineludible, se llama la muerte. Todos un día pasaremos por esa puerta. Porque la muerte no es el fin de nuestra vida, sino es la puerta que se abre a la eternidad. Pero, diga, pero, si yo estando en la tierra, estando vivo, decido entrar por la puerta que es Jesucristo, cuando se abra la puerta de la muerte, tengo acceso a la vida eterna. Es decir, que para que la vida eterna se abra, una vida de bendición, yo tengo que haber abierto mi corazón para que Jesús entre, porque Él es la única puerta que me permite entrar a la vida eterna. Y uno mira que todo el contexto de Juan habla de eso, de la vida eterna y de la resurrección. Entonces Jesús es el legítimo pastor, el verdadero, y Él entra por donde debe entrar. ¿Por dónde entra el pastor al redil o al corral? Diga, entra por la puerta. Y al entrar por la puerta, el portero le abre. En Israel había una costumbre, que en los días de mucho frío habían cuevas naturales donde los pastores llevaban sus ovejas para resguardarlas del frío. Y obviamente que venían los pastores con las ovejas y luego cuando tenían que venir por ellas,
pues el pastor era quien conocía al que venía por ella y le entregaba las ovejas, pero si no era el pastor, no se las entregaba. Jesús dice, el que no entra por la puerta, es decir, el que entra por otro lado, no es el pastor, sino que es ladrón y salteador. Y está hablando del grupo religioso que habían hecho de la ley de Moisés una religión y crearon varias sectas dentro del judaísmo para ellos acomodar a sus necesidades. Pero la verdad, el cuidado no era de las personas, sino era de sus propios bienes y de sus propios beneficios. Entonces Jesús aclara y nos lo dice en muchas ocasiones, porque estos falsos pastores siempre existirán. Y ellos no entran por la puerta, sino que entran por cualquier otro lado y de pronto están dentro de una congregación. Sí, pero no entraron por la puerta. Entonces vamos a ver ahora algunas características que el Señor nos da de estos ladrones y salteadores que pueden llegar a un redil y pueden llegar a hacer daño, porque son esbirros del enemigo que vino para robar, matar y destruir. Amén. Entonces Jesús nos regala una preciosa enseñanza que nos va a preservar para este tiempo, porque el Señor mismo dijo que en los postreros días, y nosotros estamos viviendo días postreros, muchas de las señales de su venida ya se han cumplido, y una de las señales es que habrá falsos maestros y falsos profetas, pero Él dijo, mis ovejas conocen mi voz y me siguen, no siguen la voz de los extraños. Entonces vamos a ver las recomendaciones que el Señor da para que nosotros podamos ser librados de estos falsos pastores y falsos maestros que se infiltrarán aún dentro de las iglesias de sana doctrina. Entonces la primera enseñanza que podemos sacar nosotros de este pasaje es que Jesús nos advierte de los falsos pastores. ¿Qué es lo que hace Jesús? Nos advierte de los falsos pastores. Versículo 1, Juan 10:1, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, el tal es ladrón y salteador. Los líderes espirituales de la época de Jesús clasificaban en esta denominación, porque a ellos no les preocupaba la gente, a ellos no les preocupaba el bienestar o la salvación de la gente, sino que el interés de ellos era otro, no era la salvación de las personas, porque ellos mismos, Jesús los llamó ciegos, guías de ciegos. O sea, y si un ciego guía a otro ciego, ¿qué pasa? Jesús dijo que los dos caen en un hoyo. Entonces el líder, la idea es que hay una puerta, una manera adecuada de entrar. No cualquiera que se encuentra entre las ovejas entró de esa manera. Algunos pudieron haber entrado por otra parte. Entonces miremos algunas de las características que identifican a estos falsos pastores, porque existieron, existen y existirán. Pero nosotros estamos siendo advertidos por el Señor para no ser engañados. Entonces miremos cuáles son las características que mueven a estos falsos pastores o a estos falsos profetas, falsos maestros, que lo único que quieren es su propio beneficio. Entonces lo primero que mueve a estos falsos pastores es la ambición. ¿Qué es lo que los mueve? La ambición, o sea, ambición del dinero, ambición de fama, ambición... Son ambiciosos. Yo digo que no está mal uno querer anhelar cosas, pero cuando el anhelo excede ciertos límites ya se vuelve ambición y es una actitud incorrecta. La avaricia. ¿Y qué es la avaricia? El amor excesivo por el dinero. Jesús dijo que no se puede servir a dos señores, o se sirve a Dios o se sirve al dinero. El amor a la comodidad. Muchas veces el ser o el ocupar una posición de pastor, de privilegio, tiene ciertas ventajas.
Pero lo que mucha gente desconoce es que hay detrás del pastorado, hay rodillas que doblar, hay ovejas que cuidar, ovejas que visitar, hay familias que restaurar, y esa es la verdadera labor de un pastor, mas no es la comodidad. O sea, no estamos llamados a vivir cómodos, porque nuestra tarea es cuidar del redil. Otra de las características de los falsos pastores es el deseo de disfrutar de las conveniencias de la vida, de ser distinguido entre la multitud. ¿Sabe qué? La palabra pastor tiene cierto respeto y cierta reputación, pero detrás de esa palabra hay un compromiso grande, no solamente con la gente, sino con Dios, porque a Él es al que vamos a dar cuenta de nuestra labor. Entonces mucha gente tiene ambición y anhelo y ganas, y no está mal si hace la tarea correcta, pero si es solamente por conveniencia, para ser distinguido, está teniendo una actitud incorrecta. Otra de las actitudes de los falsos pastores es promover los intereses de su propia familia, es decir, ya sea un negocio, ya sea sus hijos, o sea, tener a toda la gente ocupada, toda su familia ocupada en el ministerio. Eso está bien, que nuestros hijos sirvan, que nuestros hijos también hagan parte del ministerio, pero con la motivación correcta. Y también algo que se llama simonía. O sea, este es un verbo que ya aparece en el diccionario. Simonía se refiere a un hombre que quiso comprar el que le fuera dado el don de poner las manos sobre las personas y que recibieran milagros o que hablaran en lengua. Es decir, es querer comprar el puesto, que eso está muy de moda en muchas partes, donde se compraba el puesto. Es más, la iglesia tradicional en sus comienzos, los obispos y todos estos tenían que pagar el puesto y tener que pagar una cuota a un superior para poder mantenerse en este lugar. Esto es lo que se llama simonía, la compra del puesto o del don, o también por destreza o astucia. Hay gente que es muy habilidosa para poder, como uno dice, engatusar a la gente, para poderla enredar, y cuando la gente menos se da cuenta, está metida en una cantidad de enredos, porque el fin de estos falsos pastores no es el cuidado de la persona, sino sus propios intereses. ¿Amén? Entonces, todas estas formas de entrar son maneras que los ladrones y los salteadores usan, y cualquiera que entre por alguna de estas formas no merece mejor nombre sino ladrón y salteador. Jesús es muy claro, Él no le pone anestesia a las palabras. Él llamaba a los fariseos hipócritas, y aquí está llamando a la clase sacerdotal ladrones y salteadores. Es decir, Él no tenía tapujos, no tenía problema de conveniencia, de qué palabras iba a decir, sino que era claro en su lenguaje. Bien, la segunda enseñanza que podemos recibir del Señor, o el segundo regalo, está en el versículo 3. Juan 10:3, por favor, acompáñeme a este texto. Juan 10:3. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. El segundo regalo que nos da el Señor es que nos llama por nuestro propio nombre. Cuando somos ovejas del Señor, Él nos llama por nuestro propio nombre. Él conoce nuestro nombre. ¿Sabe por qué conoce Jesús el nombre tuyo y el mío? Porque un día abrimos nuestro corazón y le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Y dice que nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida para el día de la redención. Y una de las características de Dios es que Él es omnisciente, todo lo conoce. Él conoce tu nombre. Es más, tu nombre y el mío ya estaban escritos en el libro de la vida desde antes de que naciéramos. Dice desde la fundación del mundo, porque Él conoce sus ovejas y las llama por nombre. El pastor conoce a sus ovejas y las llama por su nombre, mostrando que el pastor tiene una conexión personal con las ovejas. El pastor las saca a pastorear, proveyendo dirección y liderazgo sin azotar las ovejas. Y cuando yo redactaba esto, pensaba en el Salmo 23. ¿Cuántos recuerdan el Salmo 23? Jehová es mi pastor
y nada me faltará. En pasto delicado me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mire la bendición de ser una oveja del redil del Señor y de poder ser pastoreado por Él o por sus siervos que han entendido el propósito del pastoreo, que no se han dejado llevar por las conveniencias, por la ambición o por cualquier otra motivación incorrecta, porque todos un día tendremos que dar cuenta de lo que hemos recibido. Entonces, aquí vemos que el Señor nos conoce por el nombre. Los pastores, así como le ponemos nombre a los perritos y a los gatos, los pastores también le ponen nombre a las ovejas. De pronto nosotros que no estamos acostumbrados a la cultura de las ovejas y la lana, pues vemos todas las ovejas iguales, pero los pastores tienen un ojo especial para identificar particularidades con las ovejas, y a cada oveja le colocan un nombre. ¿Y sabe qué es lo más curioso? Que el pastor la llama por el nombre y la oveja reconoce la voz del pastor. La oveja reconoce la voz del pastor, porque es quien la cuida, es quien la sustenta, y la oveja se siente segura, cobijada y guardada por su pastor. Amén. Caminando con Jesús podemos entrar y salir libremente de manera segura. Jesús dijo: en el mundo, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. O sea, nos movemos en un mundo donde aún el pecado está a las puertas y donde las costumbres de nuestras naciones incluyen pecado. Y estamos inmersos dentro de naciones que tienen en su folclore, en su cultura, cosas pecaminosas. Pero Jesús dijo: pero ustedes no son del mundo, ustedes son del cielo. Ciudadanos celestiales somos. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por esto? Entonces vemos que a las ovejas llama por su nombre y las saca. El tercer regalo, la tercera enseñanza que el Señor nos da es que las ovejas conocen su voz y le siguen. ¿Qué fue lo que dije? Conocen su voz y le siguen. Verso 4, Juan 10:4. Dice: y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mire, una vez vi un video de un redil de ovejas, pero el pastor no iba adelante, sino que iba atrás y las iba arriando. Y yo digo: pero si el pastor va adelante, porque las ovejas le siguen. Pues resulta que no era el pastor, era el del matadero que las iba arriando para llevarlas al matadero. El pastor siempre va adelante de las ovejas y las ovejas conocen su voz. Por eso debo aprender a identificar la voz de mi pastor, debo aprender a identificar la voz del Señor. Porque si yo escucho otra voz diferente, puedo estarme equivocando y no estar siendo pastoreado por el Señor propiamente. Se supone que cuando uno trae una palabra como esta, es el Espíritu Santo que es el portero, es el que abre la puerta para que nuestro corazón reciba la palabra. Entonces yo debo abrir mi corazón para que el Señor hable y yo aprender a oír su voz. Porque llegarán momentos donde vamos a escuchar muchas voces. Es más, ya la gente tiene por costumbre meterse en internet y escuchar cualquier cantidad de palabras. Y yo lo sé porque a mí me mandan videos para preguntarme: pastor, vea este video y dígame usted qué opina. Y yo digo: pero Dios mío,
Van y escuchan cualquier barrabasada por allá afuera y después quieren que yo les diga si eso no es de Dios. Usted aprenda a discernir la voz de Dios y no se ponga a escuchar voces extrañas, porque esas voces extrañas le pueden confundir. Ahora, que me pregunte, bueno, está bien, pero a veces son videos de más de 1 hora. Yo no tengo el tiempo de ver un video de 1 hora. Yo no lo tengo. Entonces yo le digo, mire, cuando sea así, ore, pídele al Señor dirección, porque de pronto a uno le es atractivo entrar y mirar algún título interesante y uno dice, bueno, es una predicación, pero ¿qué pastor está hablando? A mi esposa le pasó en días pasados, que ella abrió una página y todas las palabras que decía la persona eran muy coherentes, pero escuchó la voz de Dios que le dijo, mire quién es el que está hablando. Y entró a mirar quién era, y era una persona de una secta. Puede decir palabras bonitas para atraer, pero después viene el veneno, después viene la cizaña, y es donde las personas no pueden discernir si están o no escuchando la voz realmente de su pastor. Entonces las ovejas conocen su voz y le siguen, amén. Dice que una historia de un viajero escocés que intercambió las ropas con un pastor de Jerusalén. Dice que se puso las ropas del pastor y se fue adelante, y las ovejas no lo siguieron, porque no son las ropas, o sea, yo me puedo vestir de pastor, yo me puedo vestir. Es muy fácil cuando usted ve en la calle a alguien con corbata y una Biblia debajo del brazo, ¿usted qué piensa? Un hermano, un pastor, ¿cierto? Cualquiera puede hacer eso, o ponerse un saco y tener un lenguaje, gloria a Dios, aleluya, varón de Dios, mujer de Dios. Eso es muy fácil, porque eso se puede imitar. Pero no es el traje, es la voz, diga la voz. Y las ovejas tienen que aprender a conocer la voz de su pastor. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por esto? Hay otra historia que dice que en la Primera Guerra Mundial algunos soldados robaron un rebaño, se lo robaron cerca de Jerusalén, en el momento en que el pastor estaba dormido, estaba muy cansado, y cuando él se dio cuenta, ya los soldados se habían llevado las ovejas. Dijo, arrebatárselas a la fuerza, imposible, porque ellos están armados. Entonces, ¿sabe qué hizo? Comenzó a silbar y a llamarlas por su nombre, y fueron llegando una a una todas las ovejas. Y los soldados no pudieron hacer nada porque las ovejas corrieron y oyeron la voz de su pastor. Déjeme decirle algo de parte del Señor. Cuando usted esté en peligro, porque esos soldados no las llevaban para apacentarlas o trasquilarlas, las llevaban para matarlas. Cuando usted esté en peligro, recuerde que su pastor, que es el Señor Jesucristo y que dejó el Espíritu Santo, siempre estará llamándote, vuelve a Él. Vuelve a Él. No te dejes confundir por voces extrañas. Aprende a diferenciar la voz de tu pastor. Amén. En el versículo 6, Juan 16, dice, esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Dice, Jesús está haciendo aquí una claridad. Y está diciendo que el pastor, el verdadero, tiene una entrada adecuada al ministerio. Eso está para nuestros días. Todo pastor, Pablo dijo, ¿cómo van a ir a predicar si no los enviamos? ¿Cómo van a oír la palabra si no hay quien les predique? Hay un conducto, hay unos protocolos que no se deben saltar, porque cuando se saltan los conductos se está cayendo en esto de ladrón y salteador. Yo voy a aprender a cumplir los procesos ministeriales para poder llegar y ejercer verdaderamente. No es que seamos los dueños o los que manejemos la estructura, pero Jesús la dejó establecido. Él llamó a 12 discípulos a los cuales les dio poder y autoridad. Y luego les dijo, vayan por el mundo y hagan discípulos. Es decir, Él nos mandó a reproducirnos, a ser discípulos, y un discípulo es el que se coloca voluntariamente bajo la autoridad de un maestro para ser enseñado y luego para reproducir la tarea. Y luego él se vuelve también maestro y hace a su vez otros discípulos.
Próximo 7 de agosto vamos a tener bautizos en esta congregación, son en el Centro Cristiano La Libertad. Esto se repite 3 veces al año. Nosotros ganamos las almas, las discipulamos y las llevamos al bautismo. Pero con el bautismo no termina el proceso, apenas está comenzando, porque luego viene una escalera ministerial, discipulado 2, escuela de liderazgo, seminario bíblico y todo lo que uno pueda aprender para servir mejor al Señor. Entonces, el verdadero pastor entra por la puerta correcta. Ve que el Espíritu Santo abre la puerta como portero de las ovejas de Dios. Es el Espíritu Santo el que abre la puerta. Es el que toca tu corazón para que entiendas la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y ve que las ovejas responden a su voz, a su enseñanza y liderazgo, y está bien familiarizado con su rebaño. El pastor debe estar familiarizado con su rebaño. Cuando yo le llegue de sorpresa a su casa, le hemos llegado de sorpresa a algunos hermanos. Pastor, qué alegría. Bueno, eso hace parte del pastoreo. De pronto, yo he llamado a algunos hermanos, pero no me contestan el teléfono. Entonces, a esos que no me contestan, no puedo visitarlos, porque no sé si van a estar o no van a estar. Pero la idea es que poquito a poco, en el tiempo que el Señor nos da, y usted como líder de una red, de un departamento, haga lo mismo, visite los hermanos. Esto es un pastoreo que se irradia a través de todas las redes que la iglesia tiene. La cuarta enseñanza que el Señor nos regala está en el versículo 7 al 10, Juan capítulo 10, versículos 7 al 10. ¿Qué dice? Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué fue lo que les dijo? Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. A nosotros nos critican que nos hemos endilgado el derecho a la salvación, que el único que salva se llama Jesucristo. Afuera nos critican y porque tienen otros salvadores diferentes a Jesucristo. Nosotros hemos entendido por la palabra que la única puerta que nos lleva al Padre se llama Jesucristo. Nadie puede llegar a la salvación por otra puerta diferente. No va a llegar por Buda, no va a llegar por ninguna virgen, por ningún santo, sino solamente a través de Jesucristo. O sea, esta es una verdad que no podemos negar. O sea, mal haríamos en callarnos y decir que sí, que hay otros salvadores. No, el único y suficiente salvador de nuestras vidas, el que garantiza nuestra vida eterna, se llama Jesucristo, y Él lo dice en este pasaje repetidas veces: yo soy la puerta, yo soy la puerta. Nadie va al Padre sino por mí. Esto es una verdad de a puño que nosotros debemos entender. Jesús es la puerta de las ovejas y la única manera de poder tener acceso al Padre y a la vida eterna es a través de Él. Y Él dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son. Dice, los que vinieron antes de Él, ladrones y salteadores, se refería a muchos de los reyes, a muchos de los profetas que malinterpretaron la palabra. Hay un profeta llamado Balaán que quiso maldecir al pueblo de Israel porque a él le gustaba el dinero. O sea, como Balaán habían profetas que se dejaban comprar, o los mismos fariseos y la casta religiosa, que lo que les interesaba era su propia economía. Entonces dice: yo soy la puerta de las ovejas. Este es el título que él se auto endilga, dice: yo soy la puerta. Y la puerta significa que es por donde yo debo entrar. No puedo entrar por ninguna otra puerta sino solamente a través de Jesucristo.
Jesús no dice que ellos eran, sino que son ladrones y salteadores. El énfasis en el tiempo es actual. Y él dijo, hubo, hay y habrá. Es decir, que esto va para nosotros en este tiempo de poder discernir los tiempos y poder estar atentos a todo lo que vemos afuera, porque muchos de los que afuera publicitan probablemente no sean los verdaderos pastores. Pero Jesús dice, pero no los oyeron las ovejas. La oveja conoce la voz de su pastor. La verdadera oveja conoce la voz de su pastor. Ahora, habrá personas que de pronto van de iglesia en iglesia porque se cambian de barrio, gloria a Dios, tienen una mejor posibilidad y se van para otro barrio. Hay otros que aún cambiándose de barrio siguen viniendo a la iglesia, gloria a Dios por ellos. Pero lo importante es nunca separarme de Jesucristo, que es la puerta, la única que me permite y me da acceso a la salvación. Por eso dice allí, y será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Esto lo que significa es que aún caminando con el Señor, sabiendo que somos salvos, podemos entrar y salir, podemos trabajar, hacer las cosas normales, sabiendo que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Nos diferenciamos en cómo hablamos, en cómo comerciamos, en cómo hacemos las cosas, que las hacemos con excelencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto habla de tener una libertad dentro de la vida cristiana, porque mucha gente dice, es que a ustedes les prohíben. No, a mí no, a nadie me prohíbe nada. Solo que yo sé qué cosa me conviene y qué cosa no me conviene. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Hay cosas que yo ya dejé atrás porque sé que me perjudican. ¿Para qué voy a volver atrás? ¿Qué bueno voy a sacar de las cosas que dejé atrás? La Escritura dice, todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, en esta vida nueva que el Señor nos da, Él nos da, dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Si yo no me dejo engañar por el engañador que vino a robar, matar y destruir, sino que estoy cobijado bajo el buen pastor, voy a disfrutar de una vida abundante. Diga, vida abundante. La vida abundante no es particularmente larga, puede ser una vida corta o normal, pero llena de vigor, de gozo, de paz y de éxito. ¿Cuántos dicen amén? La vida abundante no es una vida fácil y cómoda. Nadie dijo que al llegar al Señor íbamos a tener un camino de rosas. Y si hay rosas, también hay espinas. Entonces no es una vida fácil y cómoda. La vida abundante es una vida de satisfacción y contentamiento en Jesús. Yo vivo contento con lo que el Señor me da. Vivo contento con mi esposa, con mis hijos, vivo contento con mi trabajo, vivo contento con mis amigos, mis hermanos. Es aprender a disfrutar de la vida porque es una determinación y viene como consecuencia de esa vida abundante que el Señor nos promete. Amén. Entonces, la vida abundante también nos da mucho vigor. Alguien con vida abundante tiene energía extraordinaria. ¿Cuántos dicen amén? Alguien con vida abundante tiene una amplia expectativa de la vida, tiene esperanza, tiene una expectativa de la vida, no se echó a morir antes de tiempo, no, sino que dice, mientras haya vida, hay esperanza. Alguien con vida abundante tiene la habilidad de hacer cosas para Dios. ¿Cuántos creen que todavía podemos hacer cosas para Dios? Eso hace parte de la vida abundante, que yo diga, Señor, ¿para qué soy bueno? Señor, todavía me puedes usar y hacer cosas para Dios. Alguien con vida abundante tiene un desbordamiento de gozo. No que no tenga aflicciones, pero la aflicción no le quita el gozo. Mi hermana Ana Julia pasó por un proceso de una operación complicadísima, que le pusieron una malla en su vientre para corregirle una hernia. A un primo mío le hicieron la misma operación y casi se muere. Nosotros fuimos a visitarla y ella, porque eso arde y quema, ella nunca perdió el gozo. Dijo, yo sé que esto es temporal y ya disfruta de una vida abundante. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor?
Alguien con vida abundante tiene todo lo que se necesita para ganar. Todo lo que necesitas para ganar se llama Jesucristo, la puerta, el buen pastor. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Y rápidamente, la quinta enseñanza que el Señor nos regala está en el versículo 11 al 15. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mira lo que dice Juan 10, 11 al 15. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Cuál es la máxima expresión de amor y de sacrificio de Jesús por nosotros como sus ovejas? Dio su vida por nosotros. El que no cometió pecado se hizo pecador, porque al ser crucificado en una cruz, la Escritura decía que todo el que es colgado en una cruz es maldito. Él se hizo maldición por tu pecado y por el mío. Y no hay pecado que no entre dentro de ese rango, solamente hay un pecado que Dios no perdona. ¿Cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el portero, el que abre la puerta a Jesucristo. Y es por eso, cuando se blasfema contra el Espíritu Santo, estoy atentando contra mi propia salvación. De modo que Jesús hizo la máxima expresión de amor como pastor y que ofreció su vida por nosotros que somos sus ovejas. Ahora, en la vida real, un pastor muy rara vez arriesga su vida por una oveja, porque tiene otras ovejas que cuidar. Pero, como David, que fue pastor de ovejas, dice que cuando una fiera le arrebataba una oveja, él seguía al oso o al león o al lobo, y dice que lo seguía hasta que lo encontraba y con la vara le daba, le rompía la quijada y le arrebataba la oveja, así estuviera muerta, pero él iba así fuera por el cadáver, o sea, no dejaba que se perdiera nada en manos del lobo. Esta es la actitud de un pastor, o sea, probablemente no arriesguemos nuestra vida por alguien, pero sí haremos nuestro mejor esfuerzo por la restauración de los hogares, por la restauración de alguien, por la salud de alguien, cuando alguien está pasando por un problema. Allí, como pastores, estamos al lado, y los consiervos que ayudan en esta iglesia, igualmente somos acuciosos para que las personas tengan un buen cuidado. Entonces, el buen pastor sacrifica su vida por las ovejas. El buen pastor conoce sus ovejas, dice, conozco mis ovejas, dice el Señor. El Señor te conoce, el Señor te conoce. ¿Cuántos dicen amén? Y si el Señor te conoce, debe haber un conocimiento recíproco en ti. Debes aprender a conocer al Señor. ¿Cómo conocemos al Señor? La oración. Cuando yo me meto a orar, yo entro a conocer cosas de mi Señor que solamente me son reveladas en oración. Ayer hablaba el pastor Pedro y la última enseñanza que nos daba es esa. Como ovejas del Señor no podemos estar desconectados de Él, y lo que nos conecta con el Señor se llama oración. Oración. No podemos negociar la oración. Esto hace parte de nuestra vida, de conocer al Señor y que Él nos conozca a nosotros. Amén. Y la última enseñanza que el Señor nos regala es que Él habla de otras ovejas. ¿De qué habla Él? De otras ovejas. Versículo 16. Juan 10, 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas ovejas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y habrá un pastor. ¿Sabe qué es lo extraordinario de este versículo? Que esas otras ovejas somos nosotros. Esas otras ovejas somos nosotros, que no somos del pueblo de Israel, pero que fuimos alcanzados por su gracia y su misericordia.
no habiendo nacido o del linaje de las tribus de Israel, el Señor dijo, tengo otras ovejas las cuales debo alcanzar, es más, me conviene alcanzar. ¿Sabe? El Señor ya había pensado en ti y en mí desde que estuvo en la tierra y desde antes, porque para Él todos los seres humanos somos importantes y dignos. Por eso debe ser recíproco, tiene que ser para nosotros muy importante la vida de santidad, la vida de integridad y una vida de adoración, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Diga, gloria a Dios, diga, gloria a Dios, que fui alcanzado como otra oveja. No era de las ovejas del redil, pero el Señor me incorporó a su redil. Mire qué bendición, qué misericordia. Nosotros que no éramos de su redil, fuimos incorporados a su redil. Quiero que se coloque en pie. Y colocado en pie hago una pregunta. ¿Quién nos visita hoy por primera vez? Que fue invitado y que nos visita por primera vez. ¿Alguien que nos visite por primera vez? Usted. ¿Es cristiana? ¿Ya recibió a Jesucristo en su corazón? ¿Ya? Ah, bueno, o sea, viene a visitarnos hoy. Bienvenida, esta es su casa. Démosle un aplauso al Señor por la vida de mi hermana. Dios le bendiga. Yo quiero que usted cierre sus ojitos por un momento. Permítame orar para que el propósito con el cual Dios me regaló esta palabra se entronice en tu corazón y tú puedas responder como oveja del Señor, reconocer su voz y nunca te podrán engañar porque conoces la voz de tu pastor, que es el Señor Jesucristo, que a través de su Espíritu Santo abre la puerta para tu salvación. Padre, gracias por tu palabra. Ella nunca regresará vacía, sino que hará todo aquello para lo cual tú la enviaste. Señor, tú nos adviertes y nos has advertido siempre de que en los postreros días vendrán falsos pastores y falsos maestros. Y en esta palabra tú nos recuerdas que ellos vienen para hacer su tarea nefasta, robar, matar y destruir. Pero tú nos das las características para poderlos identificar y no oír su voz, sino estar familiarizados con la tuya y nunca ser confundidos por esa voz. Tú eres nuestro pastor. Tú eres la única puerta por la que nosotros debemos entrar al redil de las ovejas, al Padre, que es el que nos da salvación y vida eterna, y que nos dejó su Santo Espíritu para que nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio, y nos lleve a la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, y gracias por haber tenido cuidado de nosotros, otras ovejas, que no éramos del redil de Israel, pero que tú ya nos tenías en mente. ¿Cómo pagarte y cómo agradecerte tan grande regalo? Sino adorándote y exaltándote y pregonando tus maravillas a todo el que lo necesite. Muchísimas gracias, Señor. Sí, Padre, en esta mañana, Dios, recibimos tu palabra. Abre la mente y el corazón, Dios, para que no seamos confundidos, Espíritu Santo de Dios. Llénanos de ti, Señor. Abro mi mente y mi corazón para que tú, Señor, seas siempre en mi vida, en mi mente, en mi alma. Oh Espíritu Santo de Dios, seas tú llenándome de ti, pon sed de ti, Señor. Permíteme buscar, Señor, tu rostro y tu presencia siempre. Que tu mano poderosa, Señor, esté sobre mi vida, sobre mi casa, sobre los míos, Dios de la gloria. Abre los ojos y los oídos del entendimiento, Espíritu Santo de Dios. Abre mi mente y mi corazón para lo nuevo de ti. Necesito de tu presencia en mi vida. Necesito, Señor, escuchar siempre tu voz. No me dejes apartar ni a derecha ni a izquierda, Espíritu Santo de Dios. Seas tú obrando, Señor, en mi mente,
Entra a mi mente una vez más, entra a mi alma, entra a mi corazón y fluye, Espíritu Santo. Tú eres, Señor, mi buen pastor. Tú eres el que me guías, el que me sostienes, el que me levantas. Necesito de tu presencia en mi vida. Te necesito. Lléname de ti, Espíritu Santo de Dios. Llena mi mente, llena mi alma. Eres especial tesoro para mi pueblo. Levántate para mí. Busca mi rostro en mi presencia. Padre de la gloria, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque tú eres nuestro pastor que moriste en la cruz por cada uno de nosotros. Señor, muéstranos el propósito, Dios. Si aún no estamos en el propósito, si aún no hemos entendido lo que tú tienes para nuestra vida, Señor, no permitas que yo siga en una banca. Muéstrame el propósito para caminar contigo y hacer tu voluntad. Pon sed, Señor, por aquellos que no te conocen. Que yo pueda predicar tu palabra a toda criatura, Señor, que tú pones en mi camino. Pon sed de ti, Señor, que yo no sea indiferente con los que están afuera, que yo pueda predicar, que yo pueda hablar de ti, testificar lo que tú haces en mi vida todos los días, Dios. Lléname de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Lléname, Señor, necesito de ti. Hoy te entrego todas mis cargas. Toda opresión se va en el nombre de Jesús. Toda opresión se va de tu pueblo en el nombre de Jesús. Trae libertad a la mente. Trae libertad a tu pueblo, Dios, porque en ti, Señor, somos libres. Somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a orar para ser despedidos. Padre, gracias por tus hijos, tus hijas, ovejas de tu prado, que hoy en esta mañana nos congregamos para oír tu palabra. La atesoramos en nuestro corazón y al salir por estas puertas declaramos que esta palabra atesorada en nuestro corazón nos guiará y nos guardará de ahora en adelante. Te damos gracias y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.